este primer tutorial nos centramos en el rasgueo desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la mecánica propia de estas 4 variantes que vamos a tratar? 2 de rasgueo tradicional y 2 de rasgueo de abanico. Hola, soy Paco Serrano. Mi carrera se ha caracterizado desde siempre por la unión entre la parte artística y la enseñanza. Artísticamente he tenido la fortuna de ser reconocido en los concursos más prestigiosos, el Concurso Nacional de Córdoba y el Concurso de las Minas de la Unión. A lo largo de mi carrera he compartido escenario con renombrados cantadores y he publicado varios discos en solitario. En paralelo, he desarrollado una sólida trayectoria académica iniciada en 1997 en el Conservatorio Superior de Córdoba. Por otra parte, tengo publicado varios métodos y he enseñado en las instituciones de más renombre como son el Festival de la Guitarra de Córdoba y la Fundación Cristina Jerén. Y desde el año 2015, junto a Desmar, creamos Online Flamenco. Bien, dedicaremos este tutorial a una técnica esencial, como es la técnica de rasgueo o rasqueado. Tenemos que tener en cuenta que a finales del siglo XIX, cuando la guitarra flamenca toma verdadera autonomía, pues era una guitarra básicamente destinada a la función de acompañante. Era una guitarra, como se la denominaba en aquellos entonces, guitarra rasgueada, con una clara intención de dedicación hacia el acompañamiento. Bueno, eso ha llegado hasta nuestros días, de forma que el concepto más característico y más particular de la guitarra flamenca pues parte de esa función como acompañante y da un gran peso a la técnica de rasgueo. Esencialmente existen un rasgueado o rasgueo tradicional, una fórmula tradicional con los dedos que a su vez la vamos a dividir en 2 técnicas. En este primer tutorial, aunque luego haremos un segundo tutorial hablando también del rasgueo y ya nos extendamos en aplicaciones según los palos, según el contexto rítmico, en este primer tutorial nos centramos en el rasgueo desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la mecánica propia de estas 4 variantes que vamos a tratar? 2 de rasgueo tradicional y 2 de rasgueo de abanico. En cuanto al rasgueo tradicional, el rasgueo con los dedos índice, medio, anular y a veces también el meñique. Este efecto, donde los dedos deslizan, es un efecto de deslizamiento sobre las cuerdas. Los dedos, aunque en esto hay también había un claro ejemplo de guitarristas de gran nivel que rasgueaban al revés, de índice a meñique, ¿no? De esta forma, aunque lo habitual es lo contrario, es empezar en esta dirección hacia el dedo índice, abriendo la mano, extendiendo los dedos. Bien, en este primer rasgueo tradicional que hacemos deslizando sobre las cuerdas, ese efecto, si veis, con el pulgar sobre la 6ª cuerda, sin tampoco ejercer simplemente como punto de referencia. Podemos empezar, yo creo que es mejor empezar de primera sin el meñique, solamente con los 3 dedos, anular, medio, índice, incluso volviendo con el índice hacia arriba. Una variante de este tipo de rasgueo es un rasgueo que yo particularmente empleo en general, que es un rasgueo percutido. Es otro efecto, en lugar de deslizar lo que estamos haciendo es golpear la cuerda. Esa variación de soleá, donde empleamos estos acordes en un primer
momento, el segundo. El tercero, volvemos. Y remate. En el acorde de mi, el movimiento de la mano derecha. Ese rasgueo percutido. Tengo un punto de apoyo en el pulgar y a partir de ahí lanzo golpeando. Pa, pa, pa. Ese efecto de golpear, no de arrastrar como era el caso anterior, sino de golpear. Y finalmente un acento, es un golpe en la madera y a la vez el índice pulsa en ese mismo momento hacia abajo y finalmente hacia arriba. Sería el primer acorde. Lo mismo. Igual. Y remate final. Si esta misma variante la hacemos con la otra técnica, veremos que la tenemos que hacer un pelín más rápido, un poco más rápido, porque hacerlo tan lento cuesta, con el efecto de arrastre, cuesta hacerlo lento. Entonces, como que la propia técnica nos obliga un poco a hacerlo con más aire. En este caso, es lo mismo, la misma digitación, pero arrastrando. Percutido. Arrastrado. Bien, entramos en la otra técnica que se llama de abanico. Aquí haremos dos digitaciones. Una digitación con el pulgar hacia arriba, meñique e índice hacia abajo. Son 3 notas. Es un ciclo de 3 notas que se va repitiendo. El movimiento no se trata de 3 notas independientes y por tanto 3 movimientos independientes. No, se trata de un movimiento de rotación donde demos esas 3 notas. No es fácil, pero debemos de intentar sin que haya un movimiento del antebrazo, sino que esté basado todo en un movimiento de rotación. Y hay un pequeño movimiento de los dedos también, pero tampoco que esté basado 100% en el movimiento de los dedos, tampoco es esto. Se trata de este movimiento. Debemos de hacerlo de una forma muy superficial en principio. Podemos hacer con los mismos acordes que anteriormente. Sería 4 rasgueos y una última nota con el pulgar hacia arriba en cada uno de los acordes. Finalmente, una variante de este rasgueo de abanico con una digitación de pulgar hacia arriba. Ahora, todos los dedos hacia abajo fundamentalmente pulsan el anular y el medio, porque los otros se quedan, al ser más pequeños, pues no llegan a... Pero es un poco la intención es
de la mano hacia abajo, aunque solamente pulsan el medio y el anular. Repito, pulgar hacia arriba, medio y anular hacia abajo y acabamos pulgar hacia abajo. Esta es una técnica mucho más potente, una técnica, como decía antes en la técnica anterior o en la digitación anterior, había un pequeño movimiento de los dedos, en este caso lo podemos hacer con la mano totalmente relajada. Obviamente faltan algunos pasos hasta que lleguemos a ese nivel, pero es un objetivo en sí mismo, el conseguir un rajeado muy fluido y muy potente, pero con un mínimo de esfuerzo. Se trata simplemente de coordinación. Para estudiarlo es difícil hacerlo lento, entonces hay que intentar un poco lanzar ya de inicio un poco la velocidad. Y para ello lo vamos a hacer muy superficial. Y como digo, en principio imitar este propio movimiento, que no con un movimiento del brazo, sino basado en el movimiento de rotación. Es como tocar chiquito, tocar con un mínimo movimiento, con movimientos muy pequeñitos. Pero debe de sonar tacata, 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 tacata. Si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de guitarristas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos, con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, que nos ayuda mucho. Ahora me gustaría saber qué te ha parecido esta clase. Cuéntamelo en los comentarios. Espero verte en el próximo vídeo.